Hola chicos y chicas, en esta ocasión vamos a hablar sobre la homeostasis en los seres vivos. Pero antes vamos a hablar un poco de qué se evalúa en el examen de ciencias naturales. Las competencias evaluadas son uso del pensamiento científico 30%, explicación de fenómenos 30% e indagación con un 40%. Los componentes evaluados son componente físico, componente químico, ciencia, tecnología, sociedad y el componente biológico del cual nos vamos a referir en este aparte. Bueno, ahora vamos a ver una pregunta típica del examen ICFES. Un estudiante inclinó una matera y al cabo de una semana observó lo que se muestra en la siguiente figura. Miremos la figura. En la primera semana podemos observar la matera, las raíces con un crecimiento hacia este lado y el tallo con un crecimiento hacia este lado. A la segunda semana podemos observar primero que hubo crecimiento tanto en las raíces como en el tallo y además podemos observar que la dirección del crecimiento de las raíces cambió, ya no está en esta dirección, sino que está creciendo en esta dirección. Y el tallo también cambió, ahora está creciendo en esta dirección y no en esta dirección. ¿Ok? Bueno, dice, teniendo en cuenta los resultados del experimento, el crecimiento del tallo y de las raíces en la segunda semana se debe a que A. Disminuyó la mitosis en las raíces y en el tallo. B. Aumentó la mitosis en las raíces y en el tallo. C. Disminuyó la mitosis en las raíces y aumentó en el tallo. D. Aumentó la mitosis en las raíces y disminuyó en el tallo. ¿Ustedes cuál piensan que es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la B. Pudimos observar que hubo crecimiento tanto en las raíces como en el tallo. Aquí la clave es la B. La competencia desarrollada es uso comprensivo del conocimiento científico. El componente es el biológico y la afirmación, analizar el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus estructuras y procesos. Bueno, los conceptos evaluados en el componente biológico son los siguientes: homeostasis en los seres vivos, la herencia, la reproducción, relaciones ecológicas, evolución y transformación de la vida en el planeta. Hoy vamos a hablar sobre la homeostasis en los seres vivos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es la homeostasis e irritabilidad. Bueno, la homeostasis no es más que la capacidad de los seres vivos de mantener constante, dentro de ciertos intervalos de variación, el equilibrio biológico de nuestro ambiente interno mediante mecanismos reguladores. Dicho en otras palabras, nuestro ambiente no es constante. Estamos sometidos a fluctuaciones de la luz, la temperatura ambiente, la presión atmosférica y la humedad. Entonces, nosotros los organismos nos hemos visto en la necesidad de desarrollar sistemas de regulación fisiológica
para poder asumir estos retos de adaptación y supervivencia. Como ya dije, se da en todos los organismos vivos, por lo tanto se presenta en unicelulares, pluricelulares y en los vegetales. En los organismos unicelulares, las respuestas se conocen como mecanismos primarios. Tenemos la irritabilidad y la permeabilidad selectiva de la membrana. Como podemos observar acá, tenemos la membrana celular que permite el paso de ciertas sustancias, es decir, es selectiva, mientras que impide el paso de otras sustancias. La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos externos o internos. Estos estímulos pueden ser de aceptación o de rechazo. En el caso de aceptación tenemos como ejemplo el tactismo positivo, que no es más que una atracción química que se da en los espermatozoides hacia el óvulo, como podemos observar acá, que le permite al espermatozoide buscar al óvulo para así se dé el proceso de fecundación. En el rechazo son respuestas negativas que son de tipo físico y químico. Físicos como la temperatura, químicos como las sustancias tóxicas. Ambos son perjudiciales o dañinos para los organismos. Bueno, ahora vamos con los pluricelulares. En el caso de los pluricelulares, ellos responden a estímulos tanto internos como externos, pero en este caso utilizan órganos especializados con terminaciones nerviosas, como son la vista, el oído y el olfato. Estos son denominados receptores. Estos receptores, pues, llevan la información al sistema nervioso o al sistema endocrino. En el sistema endocrino se puede decir que las respuestas son lentas y duraderas, como es el caso de las hormonas de crecimiento, y en el sistema nervioso las respuestas son rápidas y de corta duración. Por ejemplo, cuando te tiran un balón, tú puedes apartar la cara o colocar las manos. Cuando estas señales llegan a ambos sistemas, tanto al nervioso como al endocrino, se le denomina sistema neuroendocrino, que es el encargado de procesar y dar las respuestas a los órganos especializados llamados efectores, que son los que van al fin a dar una respuesta o se les va a presentar una respuesta. Estas respuestas pueden ser de osmorregulación o balance hídrico, que no busca más sino que mantener constante la composición química y el volumen de líquidos en la célula. Se ayuda con órganos de excreción, por ejemplo en la orina. Los riñones producen la orina, la cual se encarga de mantener la concentración de agua y concentraciones de iones como sodio y potasio. Hablando de otros animales como los perros cuando entran en actividad física pueden subir su temperatura corporal a 40 grados centígrados, pero ellos, a diferencia de nosotros, no poseen glándulas sudoríparas, así que no pueden producir sudor para bajar su temperatura. En este caso, los perros jadean para lograr bajar esa temperatura y llegar a esa homeostasis. Bueno, en el caso de los vegetales, las respuestas son lentas y poco perceptibles. La irritabilidad se le conoce como sensibilidad celular. Igual es la capacidad de reaccionar positiva o negativamente ante las variaciones, es decir, ante los estímulos. En los vegetales existen los tropismos, que son el fototropismo, es una reacción a la luz. El típico ejemplo es el de los girasoles, que giran hacia donde está la luz solar. El hidrotropismo, que es la capacidad de las raíces de buscar el agua. El ticmotropismo,
que es cuando el tallo se dobla para enredarse y crecer en otra superficie. El típico caso es el de la maracuyá. Y el geotropismo o gravitropismo. En este caso, el tallo crece con geotropismo negativo porque crece en contra de la gravedad, mientras que las raíces presentan geotropismo positivo porque crece a favor de la gravedad. En las plantas se da otro proceso de respuestas que se llaman nastias. Aquí tenemos a la planta mimosa, más conocida como la dormilona. Este se da un proceso de sismonastia, que al contacto con cualquier superficie se da la permeabilización del potasio y del agua fuera de la célula, lo cual hace que los foliolos se compriman y se cierren. Esto con motivo de protección. Por otro lado, tenemos a las plantas carnívoras, quimionastia, que se activan por químicos. En este caso la activa la ranita y al activarla, la planta inmediatamente se cierra. Bueno, ahora vamos a resolver unas preguntas atendiendo a la temática vista. En los diferentes ecosistemas se encuentran las plantas que presentan diversas estructuras para relacionarse con el medio. Tal es el caso de la planta llamada comúnmente dormilona o mimosa, que cuando se toca se desvanece y pareciera que se duerme. Este hecho explica que, bueno, antes de irnos a las respuestas, vamos a ver qué nos dice el enunciado. ¿De qué nos están hablando? Bueno, nos están hablando de plantas, en este caso la dormilona o la mimosa, que cuando se le toca se desvanece y pareciera que se duerme. Ya hablamos anteriormente de ella. Vamos a las respuestas. Dice A. Se presenta porque este tipo de plantas sufre de depresión momentánea. B. Esto ocurre como mecanismo de protección para no ser comida o lastimada. C. Se da porque no poseen una estructura en sus hojas que le dé dureza y firmeza. Y D. Las plantas realizan estas acciones como motivación del proceso de la fotosíntesis. Bueno, ¿ustedes cuál creen que es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la B. Como dijimos anteriormente, es un mecanismo para protegerse. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Dice, en las plantas, la luz es un estímulo que desencadena la acción de las auxinas, hormonas que se transportan a través de los tejidos y definen la dirección de crecimiento de la planta. En las moscas, la luz estimula respuestas locomotoras inmediatas en busca de una fuente lumínica. Bueno, como les dije, la metodología es, vamos a ver qué nos dice el texto antes de irnos a las preguntas, ¿sí? Entonces nos hablan de las plantas y de que son estimuladas por la luz para producir auxinas, que es una hormona que permite el crecimiento de la planta. Como vemos, el crecimiento es un proceso lento. Por otro lado, nos hablan de las moscas. Igualmente la luz las estimula para dar respuestas locomotoras inmediatas. Si estamos hablando de respuestas locomotoras, estamos hablando entonces del sistema nervioso que produce respuestas rápidas. Bueno, ahora sí, vamos a las respuestas. Con base a la información anterior, ¿por qué la respuesta de las moscas ante la luz es tan rápida? A. Porque al igual que en las plantas, la respuesta de las moscas se desencadena por la acción de la hormona de crecimiento. B.
porque a diferencia de las plantas, la respuesta en las moscas se lleva a cabo por la difusión de sustancias químicas al interior de todas las células. C, porque a diferencia de las plantas, el estímulo y la respuesta en las moscas viajan con impulsos electroquímicos a través del tejido nervioso. D, porque al igual que en las plantas, las respuestas a la luz en la mosca ocurren como señales eléctricas a través de los nervios. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la C. Ya hablamos de que los estímulos y las respuestas viajan a través del tejido nervioso, que son respuestas rápidas. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración de las plantas. Vamos a detenernos en qué nos dice el enunciado. Pues nos está hablando de dos procesos metabólicos, el anabolismo, que requiere energía para elaborar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, nos habla del catabolismo, que transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. Si nos damos cuenta, son procesos contrarios. Ahora sí, vamos a ver el esquema. Aquí tenemos a la fotosíntesis de CO2 más agua en presencia de luz produce glucosa más oxígeno. Y por este lado tenemos la reacción contraria, que es la de respiración, donde a partir de glucosa y oxígeno obtenemos dióxido de carbono, agua y energía. Creo que con lo analizado en el enunciado ya debemos tener una respuesta para esta pregunta. Ahora sí, vamos a las respuestas. Dice, con base en la información anterior se puede afirmar que A. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja. B. La fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar. C. La respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP. Y D. La respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como CO2 y agua. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la A. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja. Espero que vayamos bien hasta este momento. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, las hormonas son compuestos químicos que regulan actividades fisiológicas y de comportamiento, como la reproducción y el metabolismo. Dos hormonas sexuales femeninas, llamadas progesterona y estradiol, tienen estructuras químicas parecidas y pueden obtenerse una a partir de la otra por medio de reacciones sucesivas utilizando varias enzimas.
A continuación, se muestra un esquema que resume la conversión de progesterona en estradiol. Antes de irnos al resumen, vamos a ver de qué nos habla ese enunciado. Bueno, nos está hablando de unas hormonas que regulan actividades fisiológicas y de comportamiento, en este caso reproducción y metabolismo. Nos habla de dos hormonas sexuales, de la progesterona y el estradiol, y nos dice que una se puede obtener de la otra. Ahora sí, vamos a ver el esquema. Aquí tenemos a la progesterona que por acción de enzimas se convierte en estradiol. Ahora dice, estas dos hormonas varían su concentración en las mujeres, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual. Por ejemplo, para que comience la ovulación, la progesterona debe tener una baja concentración, luego aumenta y más adelante disminuye cuando comienza la menstruación. Cuando se alteran los valores normales de concentración del estradiol y progesterona, se altera el ciclo menstrual debido a que se inhibe la secreción de otras hormonas que inducen el proceso ovulatorio. Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice en esta parte. Nos dice que estas concentraciones de estas hormonas varían su concentración en las mujeres dependiendo del ciclo. Y también nos habla de que una alteración en esas hormonas inhibe la producción de otras hormonas, que inducen el proceso de ovulación. Entonces, podemos decir que estas hormonas, si se alteran, no se va a poder dar el proceso de ovulación. Es lo que podemos sacar de este texto. Ahora sí, vamos a las preguntas. Con base a la información anterior, si la píldora anticonceptiva contiene estradiol y progesterona, ¿por qué las pastillas anticonceptivas pueden impedir el embarazo de una mujer? Vamos a las respuestas. A. Porque las pastillas contienen progesterona, que hace que las mujeres dejen de producir óvulos y empiecen a producir espermatozoides. B. Porque las pastillas aumentan las concentraciones de estradiol y progesterona, impidiendo el proceso de ovulación en la mujer. C. Porque las pastillas actúan como espermicidas que matan a los espermatozoides, impidiendo así el embarazo de la mujer. Y D. Porque las pastillas disminuyen el deseo del embarazo en las mujeres y cuando no existe el deseo, no se puede quedar embarazada. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta? Muy bien. Ya el texto nos había comentado que una alteración en estas hormonas impide el proceso de ovulación en la mujer. Bueno chicos, ha sido muy grato para ustedes este video. Para mí fue muy grato compartir con ustedes en este momento. Nos vemos en otra ocasión. Chao.